Muy buenos días a todas y todas, estimados invitados. A nombre de la Defensoría del Pueblo, quiero agradecerles en primer lugar por su interés y tiempo en acompañarnos al presente evento denominado Cómo convivir con el COVID-19 hasta que llegue la vacuna. Hoy nos acompañará un destacado médico. El doctor Elmer Huerta tiene una obsesión: traducir para las grandes mayorías y complicada la información críptica, científica, expresándola en términos sencillos y que sean de utilidad para el público. Con más de 40 años de trabajo médico, es especialista en medicina interna, oncología médica, prevención del cáncer y salud pública. En la actualidad es profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington en Washington, D.C. y director del preventorio en el Centro de Cáncer de la universidad. Conductor de programas de radio y televisión y columnista en Perú y Estados Unidos. Es colaborador médico de CNN en español y autor de 3 libros de divulgación científica. El doctor Huerta ha sido el único latino elegido presidente de la Sociedad Americana de Cáncer y en 2008 fue seleccionado como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Perú, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha recibido la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú y fue distinguido por el presidente Barack Obama con el premio Campeón de Salud Pública y Prevención de la Casa Blanca. Buenos días, doctor Elmer Huerta. Buenos días, señor Asensio. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días con todos. Estoy encantado de estar en esta conversación con los miembros de la gran familia de la Defensoría del Pueblo, una organización a la cual yo respeto muchísimo y a la que los peruanos hemos aprendido a valorar mucho en los últimos años. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. En los próximos minutos vamos a hablar de COVID-19, obviamente, vamos a hablar del estado actual, de la situación actual de esta enfermedad en el mundo y vamos a hablar acerca de qué es lo que nos espera, qué es lo que viene en el sentido de la enfermedad, en el sentido de cómo debemos aprender a convivir con esta enfermedad durante los próximos meses o años, incluso después de que la vacuna pueda llegar. Entonces, vamos a empezar haciendo un breve recordatorio en qué estamos con respecto a esta enfermedad. El día de hoy, 28 de noviembre, pues hace exactamente 10 meses y 28 días que una rara enfermedad fue anunciada por funcionarios del Departamento de Salud de la ciudad de Wuhan, en la China. Estoy seguro que ustedes en este momento se deben acordar en dónde estuvieron la noche de Año Nuevo de este año 2020, en algún lugar, una fiesta, reunión familiar. Pues ese mismo día, en la víspera, el 31 de diciembre, salió la noticia. Muy poca gente prestó atención a lo que estos funcionarios estaban diciendo. Se habían encontrado 27 casos de una enfermedad rara, de una forma de neumonía rara, que ya le habían hecho todos los exámenes de virus correspondientes y no correspondía ni con las neumonías por bacterias, no correspondía con las neumonías por el SARS, por el MERS y por otro tipo de enfermedades virales, tampoco correspondía con lo que es la gripe, la influenza, ni con otro tipo de virus respiratorios. Los funcionarios chinos dijeron de que esta era una enfermedad nueva, desconocida hasta ese momento. Muy bien, eso ocurrió el 31 de diciembre del 2019. ¿Quién iba a pensar que ese anuncio, esa enfermedad, se iba a convertir en lo que ahora es la gran pandemia del siglo XXI y en la que estamos inmersos en todo el planeta, que ha causado ya millones y millones de casos y más de 1 millón de muertos en el planeta y que en nuestra patria, en el Perú, lamentablemente ocasionó que nos convirtamos en un momento en el país con mayor mortalidad por cada 100,000 habitantes del planeta. Eso es la pandemia.
Muy bien, ¿qué fechas importantes hay que recordar acerca de la pandemia? Yo diría una en especial para entender después lo de las vacunas. Eso ocurrió el 11 de enero. El 11 de enero, los científicos chinos que ya habían aislado al virus, no tenía nombre todavía este virus, lo pusieron en el Internet, es decir, pusieron lo que se llama el código genético, el genoma del virus, su composición molecular, la pusieron en el Internet de lo que se llama en una página de libre acceso. Una página de libre acceso significa que cualquier científico del mundo podía entrar a esa página en el Internet y analizar, examinar el genoma de este virus. Eso fue fundamental para que los científicos de todo el mundo empiecen a tratar de ver, detectar y estudiar qué parte del virus podía ser el punto débil, su talón de Aquiles, el punto que permita no solamente desarrollar medicamentos, sino también vacunas. Entonces, la carrera para desarrollar una vacuna empezó el 11 de enero de este año. Muy bien, con respecto al virus, ya que lo hemos puesto en el Internet, ¿qué es lo que hemos aprendido con respecto a este virus? Lo que hemos aprendido con respecto a este virus, que posteriormente se le bautizó como el SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV es el virus que causa la enfermedad que se llama SARS, es un virus que pertenece a la familia de los virus corona. Así como hay familia Huerta, familia González, familia Ramírez, pues igual, hay una familia de virus que se denominan los virus corona. Se llaman así corona porque cuando se le miran al microscopio electrónico a un gran aumento, a una gran magnificación, algunos de sus elementos químicos moleculares se sitúan como si fueran las borlas de una corona de una reina. Entonces por eso se le vino a llamar los virus corona, que ya existían desde hace muchos años. Este miembro de la familia de virus, el SARS-CoV-2, el que causa COVID-19, es el séptimo miembro de la familia de los corona. 4 ya existían desde hace muchos años y son los que causan el 30% de los resfríos. Los resfríos, 30% de ellos son causados por esos 4 miembros corona. Luego, en el año 2002, apareció el quinto coronavirus que causó una enfermedad que se llamó SARS, que desapareció. Todo el mundo tenía miedo en esa época de que esa enfermedad se podía convertir en una pandemia, como ahora felizmente fue bien controlada y desapareció. SARS 2002. Luego, el 2012, apareció otra enfermedad. La primera, el SARS, apareció en la China. Esta segunda apareció en Arabia Saudita, una enfermedad que se denominó MERS, con M-E-R-S. Esta enfermedad, el MERS, fue causada por el sexto miembro de la familia corona. Y luego, desde el 2012, los corona nos dejaron descansar hasta que 8 años después aparece el séptimo miembro, que es este virus. Este virus es un virus, y esto es importantísimo como concepto para prevención, que hasta este momento se ha demostrado que es muy eficientemente contagiado a través de la vía respiratoria. No es que sea la única, pero es el método más eficiente. También se puede contagiar, también es posible que uno se pueda infectar tocando objetos sucios, contaminados, sí es posible. Pero en globo, digamos, la principal ruta de transmisión de este virus SARS-CoV-2 es por la vía respiratoria de persona a persona. Y en esto también hemos evolucionado en estos 10 meses. Y aquí es un punto importante. Lamentablemente en nuestras escuelas primarias, secundarias, en el Perú y en muchos lugares del mundo, no nos enseñan acerca de ciencia. La ciencia no nos la enseñan como debe ser. Es decir,
como la visión de una disciplina que es dinámica en su naturaleza, que es cambiante en su naturaleza. Un concepto científico jamás es un concepto fijo, estático, para siempre, labrado en la piedra. No, la ciencia no es así. La ciencia está constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque está constantemente aprendiendo de sí misma. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando apareció este virus y se habló de virus respiratorio, estamos hablando en enero, febrero, no conocíamos el virus y los puntos de referencia que teníamos para reaccionar frente a este virus y en su forma de contagio y de protegernos eran investigaciones científicas hechas muchos años atrás, precisamente con virus del resfrío y con virus de la gripe, de la influenza. Entonces, con gripe y con resfrío se vio de que las mascarillas, por ejemplo, solamente debían ser usadas por las personas enfermas, no por las personas sanas. Y eso la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, eso es lo que recomendaban al público. No usen mascarillas si no están enfermos, el enfermo solamente debe usarla. Pero fíjense, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que este virus se comporta diferente. Y esos conocimientos recién empezaron en marzo. Es a fines de marzo cuando salen los primeros estudios que demuestran de que este virus tiene una particularidad. Se disemina, se contagia fuertemente a través de lo que se denominan los aerosoles, igual que el virus del sarampión. El sarampión, la enfermedad de los niños, es la enfermedad viral más contagiosa que conocemos. Un solo niñito contagiado puede contagiar a 18 miembros alrededor. Y no lo hace con la tos ni con el estornudo. Lo hace cuando el niño habla, cuando con su aliento salen los aerosoles y esos aerosoles infectan a otras personas. Entonces, eso hemos aprendido de este virus, que es un virus que se disemina, se contagia muy eficientemente a través de los aerosoles. Eso se aprendió a fines de marzo, por eso es que la primera semana de abril es que ya acá en Estados Unidos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, cambian su posición y dicen, debido a que este virus también se contagia por aerosoles, la mascarilla debe ser de uso obligatorio, porque así no solamente el enfermo va a proteger a los demás, sino los demás van a evitar aspirar los aerosoles. Entonces, fíjense cómo cambia, la ciencia está constantemente cambiando. Eso es importante que lo entendamos como personas, como seres humanos, porque si no entendemos este concepto básico de que la ciencia es una disciplina dinámica, vamos a sentirnos frustrados con lo que a veces sale de que cambia la situación, de que este medicamento es bueno, pero decían que era malo, ¿por qué decían de que esto era así y ahora dicen que es asá? Entonces la gente se frustra mucho y entonces lo que hace es perder fe en la ciencia y al perder fe en la ciencia abraza entonces las teorías de conspiración, abraza las cosas de que el dióxido de cloro, la lejía es buena porque los científicos no saben nada, es decir, allí ya empiezan los movimientos antivacunas y empiezan todo lo que ya es consecuencia de no entender lo que es la ciencia. Muy bien, dicho esto, el virus, ya les he dicho que se contagia muy rápidamente a través de los aerosoles. Y eso es lo que hemos aprendido de este virus, que como hablar, con cantar o con gritar, ya estamos pasando el virus a otras personas. ¿Qué hemos aprendido de la enfermedad? De la enfermedad lo que hemos aprendido es que lo que al principio era solamente una neumonía aparentemente, es más, durante enero y parte de febrero se le llamó la neumonía de Wuhan. Ya no lo es así. Esta es una enfermedad que desde el mes de marzo, fines de febrero, marzo, abril, es una enfermedad que ahora se considera que es una enfermedad multisistémica. Multi significa varios y sistema viene de sistemas del cuerpo. Ataca prácticamente a todos los sistemas del organismo humano.
al sistema nervioso, ataca directamente al cerebro, ataca al sistema cardiovascular, ataca las arterias, ataca el corazón directamente, ataca el sistema respiratorio, las vías respiratorias, los pulmones, pero también ataca la piel, ataca al hígado, a los riñones, ataca a los testículos, es decir, es un virus multisistémico. Y eso es ¿por qué? Porque este virus ingresa a las células a través de unas puertas especiales que se llaman receptores, y estos receptores de puerta de entrada, que se llaman ACE2, están presentes, repartidos en casi todos los tejidos del cuerpo. Se puede decir entonces que prácticamente todos los tejidos corporales son susceptibles a este virus. O sea que COVID-19 en realidad no es solamente un problema respiratorio, es una enfermedad multisistémica. ¿Qué más hemos aprendido de esta enfermedad? Y estos números que le voy a dar acá, ojalá que ustedes lo puedan apuntar, lo puedan memorizar, porque esto es vital, importante, no solamente para entender la enfermedad, sino para bajar la ansiedad que provoca el infectarse con este virus. ¿Cuáles son estos tres números que hemos aprendido acerca de la enfermedad? Estos tres números se refieren a la gravedad de la enfermedad, a la intensidad de los síntomas de esta enfermedad. ¿Cuáles son esos tres números? 80, 15, 5. 80, 15, 5. ¿Qué cosa es 80? 80 es el porcentaje de personas, de seres humanos, que al infectarse con este nuevo coronavirus, o no desarrollan síntomas, o los síntomas son tan ligeros que piensan que es el cambio de clima lo que les está afectando. No se enferman. La gran mayoría, 80%. ¿Qué es 15? 15 es el porcentaje de seres humanos que al infectarse con este virus presentan síntomas más intensos y, como decimos en el lenguaje coloquial, caen en cama. Caen en cama. Entonces presentan fiebre alta, presentan escalofríos, dolor de cuerpo, están mal, pues caen en cama. Pueden tener fatiga intensa, pueden tener tos, pueden tener pérdida del olfato, van a tener problemas y caen en cama. 15%. 80 más 15, ¿cuánto es? 95. Este 95% va a salir del problema. Obviamente, los del 80% no necesitan ni medicina, porque no necesitan nada. Este 15% va a necesitar solamente medicamentos sintomáticos, no hay remedio contra el virus, lamentablemente, y este 15% también va a salir y se va a recuperar. 80 más 15, 95. El 5% restante, para completar el 100%, es el que va a caer al hospital. Complicado. Es aquel que va a caer en unidad de cuidados intensivos. Muy complicado, y parte de este porcentaje es el que va a fallecer. La ciencia no sabe exactamente por qué un mismo tipo de virus, un solo tipo de virus, tiene este efecto tan disparejo en la humanidad. ¿Por qué al 80% casi no le hace nada? ¿Por qué al 15% lo tumba, pero sale? ¿Y por qué el 5% lo complica? No se sabe. Tenemos cierta idea de que las personas que son mayores de 60 años, las personas que son obesas, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen asma, las personas que han sido trasplantadas, esas personas tienen más tendencia a complicarse. Pero es eso, una tendencia. No es que todo diabético se va a complicar, no es que todo hipertenso se va a complicar, no. Así como hay gente joven que se ha complicado, hay muchachos de 20, 25, 30 años que se han complicado muchísimo y han fallecido. Y así como hay gente mayor con los factores de riesgo que hemos dicho, que o cae en el 80% o en el 15%, pero no se complica. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de esta enfermedad, que se distribuye de la manera que les he dicho, 80, 15, 5,
en relación a la intensidad de la enfermedad. ¿Qué más hemos aprendido acerca de esta enfermedad? De esta enfermedad hemos aprendido que lamentablemente, por ser una enfermedad por virus, no tiene tratamiento. La ciencia, y esta es una gran deuda que tiene la ciencia con la humanidad, no ha sido capaz en estos años, decenas de años que se investiga tanto, de encontrar remedio, curación contra los virus. Si una persona tiene gripe, ya las abuelitas saben, a la cama que te va a pasar solo. No hay remedio contra la gripe. Si una persona se resfría, igual, le va a pasar solo. Si un niño cae con varicela o sarampión, a la cama que solito se va a recuperar. Si una persona cae con hepatitis A o hepatitis B, que después repose, que eso le va a pasar solo. O sea, los virus no tienen tratamiento, no tienen un remedio específico. El HIV tiene tratamientos con antirretrovirales, pero no lo curan, lo hacen dormir al HIV, pero no lo logran erradicar. Entonces, esta enfermedad COVID-19, al ser causada por un virus, tampoco tiene remedio, no tiene curación específica. Lo que hay, y esto es algo que se acaba de actualizar en el Perú con una resolución ministerial del MINSA la semana pasada, lo único que se recomienda para la persona ambulatoria, para este 80% y este 15%, son solamente paracetamol, sintomáticos, y ya no se da hidroxicloroquina, se ha retirado porque no funciona, y han dejado al criterio del médico si el doctor o la doctora piensa que lo puede ayudar, le dará ivermectina. Si el doctor o la doctora piensa que no lo va a ayudar, no le va a dar la ivermectina. Es decir, no está indicada porque no hay sustento científico. Algunos estudiosos piensan que la ivermectina puede actuar en el paciente de alto riesgo, en el que es obeso, con diabetes, etcétera, pero no hay prueba de eso. Entonces, fíjense cómo hemos ido de lo que en abril, ¿se acuerdan? En abril, mayo, la desesperación que había con la gente, apenas se infectaba, empezaba a tomar aspirina, dexametasona, ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, zinc, tomaba calcio. Miren, 7 pastillas y eran más, porque en esa época se pensaba que había que tomar algo. Fíjense cómo ahora, incluso la misma regla, la misma norma que sale del Ministerio de Salud, solamente es un medicamento, el paracetamol, y queda a criterio del médico si a la persona de alto riesgo le da o no le da ivermectina, que no tiene sustento científico para dársela. Ahí está. Fíjense, eso es lo que hemos aprendido acerca de esta enfermedad. Entonces, estamos en este momento ya en el 10º mes, ya para cumplir el 11º mes, a fin de este mes, en 2 días se va a cumplir ya 11 meses de que conocemos esta enfermedad. Se ha diseminado en todo el planeta y se podrían hablar tanta cosa de esta enfermedad. Por ejemplo, una es que ha logrado desnudar las realidades socioeconómicas del país por el que ha pasado. Todas esas desigualdades, las inequidades, las ha revelado. Aquí en Estados Unidos, esta enfermedad tiene, para enfermos y para muertos, tiene un rostro marrón y un rostro negro, porque son las poblaciones latinas, pobres, y las negras las que más mueren y se enferman. En el Perú, fíjense cómo esta enfermedad desnudó la falencia enorme de nuestro sistema de salud, que se vio atiborrado, rebasado por la enfermedad, y así ha sido en todo lugar. Otra cosa importante acerca de esta enfermedad es que va por olas, es como las olas del mar, que se van formando a lo lejos, sube, 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 revienta, y luego se va a formar otra. Eso ha pasado en la China, ha pasado en los países asiáticos, que han sido mucho más disciplinados para controlar los rebrotes. Ha pasado en Europa. En junio, España, Francia, llegaron a tener 0 casos, 0 muertes, después de haber tenido tanta devastación por la enfermedad en los meses anteriores.
Ellos pensaron que salieron del problema, les empezaba el verano a ellos, como ahora nos está empezando a nosotros en el Perú, y salieron, viajaron, las compañías de turismo promovían viajes, que venga para acá, que esto ya pasó, los turistas europeos llegaban a España, y fíjense cómo está en este momento Europa, con una terrible segunda ola. Bélgica, Francia, España, Suecia, Alemania es el país con mayores contagios. Es decir, Europa está paralizada. ¿Por qué? Porque no hemos sabido entender el comportamiento de este virus. Y eso, el Perú está en ese momento, en este sábado 28 de noviembre. Estamos con los números bajando, no hemos llegado a cero, pero estamos bajando, pero mucha gente piensa que esto ya pasó. Mucha gente piensa de que ya el verano se lo va a llevar, ya hay que preparar la fiesta de Año Nuevo, ya hay que preparar la fiesta de Navidad. Ay, ¿cómo nos va a quitar la Navidad este virus? A mí no me lo quita nadie. Y de eso vamos a hablar en un momento. ¿Cómo enfrentar estas fiestas desde un modo, desde un punto de vista saludable? Muy bien, entonces esas son las olas. Las olas ocurren, han ocurrido en Europa, han ocurrido en Estados Unidos y es muy probable que vayan a ocurrir con nosotros en América Latina. Muy bien, entonces hasta ahora hemos repasado el virus, sabemos qué es el virus, cómo se contagia este virus, que lamentablemente no tiene un remedio específico. Hemos hablado de la enfermedad que ha pasado de ser un problema pulmonar de neumonía a una enfermedad multisistémica que lamentablemente no tiene curación. Y hemos hablado de cómo esta enfermedad se puede transmitir solamente con el aliento, con los aerosoles, y es una enfermedad que tiene una cierta distribución con respecto a sus síntomas de 80% leves, 15% más severos y 5% muy complicados. Muy bien, aquí unas palabritas para que toquemos el tema tan importante de cómo manejar esta enfermedad en la casa. Y después de este punto vamos a hablar sobre cómo prevenir. Brevemente, ¿cómo se maneja esta enfermedad en la casa? ¿Se acuerdan del 80-15-5? 80 más 15, 95. 95% de casos de esta enfermedad se manejan en la casa. Por lo tanto, todos nosotros, todos los que están en esta conferencia en este momento, deberían saber cómo actuar, qué hacer si alguien en la familia se infecta. Y eso es lo que brevemente vamos a tocar. Lo primero es recordar lo que hemos dicho. 80-15-5. Así que no hay pánico. No tiene que haber pánico. ¿Se infectó? Muy bien. Te infectaste hijo, te infectaste hija, papá, mamá. Obviamente, los grupos de riesgo, si tiene más de 60 años, si tiene presión alta, si sufren, esos ojo extra, ojito extra, pero tampoco sin pánico. Muy bien. Lo primero que se hace con esta persona, ¿qué es? Pues aislarla. ¿Por qué? Porque si está con síntomas y le hacen la prueba, que es la prueba molecular, que es la única prueba que detecta el virus, y sale positiva, ya pues tiene lleno de virus. Entonces, cuando esta persona que está llena de virus nos dice, papá, en ese aliento salen millones de virus y nos contagiamos. Entonces, contagiado, muy bien. Mascarilla a su cuarto si es que hay en la casa facilidad para tener un cuarto. Si es una familia que no tiene facilidad de tener cuartos propios, se le habilita un espacio en una parte de la casa alejada de los demás de por lo menos más de 2 metros de distancia. Y allí se queda. Allí come, allí está, allí hace su cosa. ¿Para qué? Para ver en qué grupo va a caer. ¿Caerá en el 80? ¿Caerá en el 15? ¿O caerá en el 5? Y eso es importante, porque existe un modo de poder detectar si la persona se está complicando o no, y eso lo vamos a ver. Entonces, si la persona cae enferma,
si tiene algún síntoma, pues tomará algún paracetamol. Si tiene diarreas, tomará algo para la diarrea, comerá lo que tiene que comer, la comida normal, tomará la abundante cantidad de líquidos, reposará su mascarilla para evitar contagiar a los demás. Los demás miembros de la familia, igual mascarilla, una sola persona lo atiende, le deja su comidita, se lavan bien los platos, el baño hay que limpiarlo bien con agua, con lejía, cuando la persona está allí, para evitar el contagio. Y entonces, desde el día que empieza su enfermedad, esta enfermedad dura más o menos 2 semanas. Hasta el 10º día contagia. Desde el día que aparece el síntoma, la persona contagia hasta el día número 10. Ya pasaron 10, 11 días, ya no contagia. ¿Cómo estás? Estoy bien, listo. ¿Dónde cayó? En el 80%. Se acabó. Pero de repente cae en el 15%. Cae con fiebre, cae enfermo. Entonces ahí el doctor tiene que avisársele uno. Doctor, mi mamá, mi papá, mi hermano está en cama, mire que está con fiebre de 38,5, 39, quisiera dejarle saber. Ahí entonces empieza lo que se llama el control de la complicación, la detección precoz de la complicación. ¿Cuál es la principal complicación que esta enfermedad produce? La pulmonar. De eso se muere la gente, más que de cualquier otra cosa. También puede morir del corazón, de los riñones, les he dicho, pero es la pulmonar de lejos la complicación más frecuente y más temida. ¿Cómo se detecta entonces esta complicación? Muy fácil, con un simple aparatito que se llama el oxímetro de pulso. Entonces, si mi familia está en los primeros días, ¿cómo está? Perfecto, no tengo nada, mirando, cayó en el 80, ese no necesita nada. Pero si cayó un poquito enfermito, con un poco de fiebre, malestar, ya estamos comprando el oxímetro de pulso. Se pone en el dedo medio generalmente, y ahí se lee la pantallita del oxímetro. ¿Qué cosa mide este aparato? Este aparatito lo que mide es cuánto oxígeno hay en los glóbulos rojos, en la hemoglobina, allí. Lo normal que nos va a dar la pantalla es más allá de 95. 95, 96, 97, 98, 99. Pocas llegan a 100, pero pueden llegar a 100. Listo. Entonces, si el papá, la mamá está enfermo, maleteado, como dicen allí en la cama, oxímetro, 98. Ah, perfecto, ningún problema. Son los síntomas de la enfermedad, pero sus pulmones con 98 están perfectos. Pero ya sea con síntomas o, más traicionero aún, sin síntomas, el oxímetro me dice que está en 94, bajo de 95, 93. Uy, doctor, mire, mi papá parece que no está muy enfermo, pero ya está con 93. El doctor va a decir, muy bien, preparemos que de repente lo vamos a tener que hospitalizar. Y si baja del 92 para abajo, 92, 91, 85, 88, eso es hospitalización inmediata. Entonces, fíjense, todo esto se hace en la casa. Ese 80%, mascarilla, de lejos allí, tranquilo. Muy bien, listo. 15%, chequearlo en la casa, su paracetamol, su comida, sus abundantes líquidos, su oxímetro de pulso. Y si es que cambian los parámetros del oxímetro de pulso, será momento ya de hospitalización y ahí hablamos ya de otro capítulo. Ya, ese es el capítulo de los médicos del hospital, ya no estamos ambulatorios, ya nosotros como familia hemos cumplido con la responsabilidad de tenerlo en la casa, de detectar temprano la complicación y de hacer que llegue al hospital temprano para que los médicos lo manejen. ¿Ok? Entonces, eso es el manejo ambulatorio de esta enfermedad y en el 95% de los casos se hace en la casa. Y no debe haber pánico, debe haber cabeza fría y saber detalles básicos de cómo manejar la enfermedad, evitando la automedicación. Y aquí, por favor, así como les dije que este 80, 15, 5 lo memoricen, lo apunten bien, quiero que apunten una palabra. Cortisonas. Cortisonas. Aquí está la prednisona, aquí está la dexametasona, aquí está la metilprednisolona. Todas esas se llaman cortisonas. No las usen jamás en un paciente ambulatorio.
Eso no se da jamás en la casa, porque eso lo va a complicar al enfermo y lo va a llevar al hospital. La dexametasona y las cortisonas solo se usan en el hospital cuando el paciente ya está con su máscara de oxígeno. Ese mensaje, por favor, quisiera que ustedes lo recuerden y que eviten la automedicación de cualquier tipo. Si el primo, la prima, el comadre, el compadre dice, mira, cuando se enfermó la Carmencita, le dimos ivermectina y le dimos la fuerte, la de animales, la veterinaria. Usted mire, le dice, ¿sabes qué? Tú deberías informarte mejor, Pedrito. No se automediquen, por favor. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado del virus, de la enfermedad y cómo manejar la enfermedad en la casa. Brevemente, ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer para prevenir esta enfermedad durante los próximos meses o años que nos toca vivir con este virus. Y aquí voy a hacer una breve presentación para que veamos cuáles son los 4 elementos que son los que determinan el riesgo de contagiarse. ¿Okay? Son 4 elementos los que van a determinar el riesgo de contagio de la enfermedad. Vamos a ver. Ojalá que lo puedan ver. Ahí está. Dice allí, el riesgo de contagiarse con el coronavirus depende de la combinación de 4 factores. Y esto de acá es el riesgo de contagio. Verde puro, contagio 0. Azul claro, contagio 100%. Esto va de 0% a 100%. Entonces, la combinación de estos 4 factores va a determinar si yo tengo un riesgo 0, si yo tengo un riesgo 100 o 50 o 20 o 30, y lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos factores que determinan el riesgo de contagio? Uno es, ahí está, ¿en dónde estoy? ¿En qué ambiente estoy? ¿Estoy en un ambiente cerrado, como mi casa, mi sala, mi comedor? ¿Está ventilado? ¿Estoy dentro del supermercado? ¿Estoy en un auditorio? ¿Dónde estoy? ¿En un ambiente cerrado o estoy al aire libre? 1. ¿Dónde estoy? El ambiente físico. 2. En ese sitio en el que estoy, ¿hay gente o no hay gente? Y si hay gente, ¿estoy separado de la gente o no? O estoy a menos de 1 metro de la gente, apretujado, pues, hombro a hombro, como en una procesión, como en el fútbol. Segundo. Tercero, ¿cuánto tiempo me quedo en ese lugar con esta gente y en ese espacio? Más o menos de 15 minutos. Y 15 minutos es el tiempo que se ha estimado, según investigaciones médicas, que es el tiempo que si uno está frente a una persona infectada, aumenta el riesgo de contagio. Miren, todo esto es sentido común y esto me encantaría que lo memoricen. ¿Dónde estoy? ¿En ambiente cerrado al aire libre? ¿Estoy cerquita o lejos de la gente? ¿Qué tiempo me quedo en ese lugar? Y por último, la gente allí, ¿usa mascarilla o no? ¿O la nariz y la boca de la gente está al aire? O de repente hay uno que solamente usa la mascarilla en la boca y su narizota está afuera botando virus. Esos son los 4 factores que determinan el riesgo de contagio. ¿Dónde estoy? ¿En qué ambiente? La gente que está allí, ¿cuán cerca de mí está? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en ese lugar? Y si la gente usa o no, bien usada, una mascarilla. Y ahora vamos a ver situaciones. Miren, esto es lo que les decía. 1, ¿dónde estoy? La gente está o no
apretujada, cuánto tiempo permanezco en ese lugar y si estoy usando una mascarilla o no. Y como les dije, el riesgo de contagio va de 0%, puede ser 50%, justo aquí a la mitad, o del 100% acá. Y el 0%, ¿quién lo tiene? Imagínense una persona, un ermitaño, completamente aislado en su casa, que se encierra en su casa y no ve a nadie. ¿Quién lo va a contagiar? ¿No es cierto? ¿Quién lo va a contagiar? 0%. Pero eso es impráctico. ¿Quién vive así? ¿Y quién tiene 100% de contagio? Cuando hay mucha gente junta, sin mascarilla, reunida por largo tiempo en un lugar cerrado y sin ventilación por más de 15 minutos. Por ejemplo, la fiesta de Navidad que voy a hacer en mi casa. Por ejemplo, la fiesta de Año Nuevo que voy a hacer en mi casa. Por ejemplo, si yo voy a un bar clandestino, a un restaurante cerrado, ahí va a haber mucha gente, sin mascarilla, reunida por largo tiempo, en un lugar cerrado y sin ventilación, 100%. Y aquí en Estados Unidos se dio a conocer la semana pasada el caso de una familia, la familia Aragonés, aquí en Texas. 4 personas de la familia Aragonés vivían en una casa y estas personas invitaron a 8 miembros de su familia a celebrar un cumpleaños. Vengan a la casa, un cumpleañitos. Ay, pero vengan. Fueron 8. 8 más los 4 de la casa, 12 personas. Pasaron el cumpleaños, comieron, tomaron, feliz cumpleaños. Una de las personas se sintió enferma, como 5 o 6 días después se hizo la prueba molecular positiva. Las otras personas se le hicieron, oiga, 12 de los 12. Los 12 que estuvieron en la fiesta se contagiaron y una señora llegó al hospital con una neumonía severa. Ese es esto. 12 personas sin mascarillas, reunidas por largo tiempo en una casa pequeña, cerrada y sin ventilación, 100%. Entonces, entre todas estas caen estos. Por ejemplo, hay un estudio que dice que las marchas, pues varios estudios que dicen que las marchas, porque son gente que está separada, moviéndose al aire libre, con mascarillas, el riesgo existe, obviamente. No es 0, pero está más o menos bajo. En la playa, si yo voy a la playa, y en la playa a la que voy, el otro bañista o los demás bañistas están tan lejos que no puedo escuchar su conversación, y si alguno de esos prende un cigarro y yo ni siquiera lo puedo oler, perfecto. ¿Qué me va a pasar? Estoy bajo el riesgo. Pero si voy, como me dijeron ayer en una llamada al programa de radio, a Cerro Azul, dice que si usted va a Cerro Azul, la toalla suya está junto a la toalla de otra persona que usted no conoce. Y la conversación del otro y el olor del seco de carne que llevan, usted lo puede oler. ¿Cómo no va a haber contagio en esa playa? El caminar también es bajo. El jugar tenis ya aumenta un poquitito porque están más juntos. El supermercado es un espacio amplio. La ventilación es mejor. La gente usa mascarillas. Fíjese, el riesgo no es 0, pero es menor. Las procesiones son un poquito mayor porque la gente está hombro a hombro juntas. Los mercados están como al medio porque la gente se junta, se aglomera. Un restaurante abierto ya tiene un riesgo moderado porque acá la gente se quita la mascarilla y va a comer, alza la voz. El gimnasio, la gente jadeando, respirando en un lugar cerrado. Un restaurante cerrado ya es de moderado o alto riesgo. El transporte público, ni qué decir, pues, ¿no? Una combi, un ómnibus con las ventanas cerradas y la gente adentro, todos ahí como sardinas. Las misas, hombro a hombro, cantando, 1 hora, hora y media, es de alto riesgo. El cine, igual. Los conciertos, por supuesto, todos están juntos. El estadio de fútbol, todos juntitos, jugar una pichanga porque están en contacto físico. Entonces, fíjense cómo esto es importante. No es de que se contagie o no se contagie. ¿Cómo dicen que no se contagia? No, no es o 0 o 100. Es como un arco iris. Y si usted, señora, señor que está
escuchando esta conversación sabe manejar estos 4 elementos. ¿A dónde va? ¿Está yendo a un lugar cerrado o al aire libre? ¿Cuánta gente va a haber allí? ¿Cuán cerca va a estar la gente? ¿Cuánto tiempo se va a quedar allí? Y si usa o no usa una mascarilla, usted va a determinar el riesgo de su contagio. Si la invita a su prima a la fiesta de Navidad y usted le pregunta a la prima, ¿y dónde la vas a hacer, primita? Pero si tú no tienes un jardín. No, en la casa nomás, ahí. ¿Y quiénes van a estar? La familia nomás, pues ya tú sabes, la familia cercana. 10 personas, 5, 8, 12, mucha gente, sin mascarilla para comer, reunida por largo tiempo, en la casa cerrada, 100%, pues, usted se expone. Vamos a la playa. ¿A qué playa me vas a llevar? Mira, he encontrado una playa en la que la verdad que casi la gente no va. Eso sí, hay que caminar un poco para llegar, pero ahí no hay gente. Yo, por supuesto que voy a la playa. ¿A qué playa me quieres llevar? Bueno, vamos a Cerro Azul o Agua Dulce. Ah, no, ahí no voy. ¿Y por qué? Porque la gente está muy junta. O sea, no es la cuestión de la playa, sino la gente. Y así usted va a poder determinar con esto el arco iris de contagio que usted puede tener. Muy bien, ya estamos para llegar al final entonces. Esta enfermedad va a estar con nosotros. Las vacunas van a venir en algún momento, ya están en pleno proceso de aprobación, una de ellas en Estados Unidos, otra en Inglaterra, quizás vayan a llegar algunas dosis a fines de diciembre al Perú, quizás, no se sabe, y las que lo reciban serán quizás algunos miles de personas, algunos trabajadores de la salud, pero para usted que está escuchando este programa en un lugar del Perú, ¿cuándo le va a llegar a su pueblo la vacuna? Diga, ¿diciembre? No, pues. Si usted vive en Chachapoyas, en Abancay, vive en Huaraz, a usted no le va a llegar la vacuna, quizás hasta fines del próximo año, quizás el segundo semestre. Entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir manejando el riesgo de la manera que les he expuesto. El uso de una mascarilla en todo momento que cubra la nariz y la boca, la distancia con la gente y manejar el riesgo, como les he dicho. Le invitan a usted, vente, Luchita, a la casa. Discúlpame, primo, pero yo me estoy cuidando. No, pero ya tú te has vuelto ya muy cuidadoso. Sí, pues. ¿Sabes por qué? Porque me han dicho, lo he escuchado en una conferencia, que no se sabe cómo este virus afecta a la gente. Puede ser que sea el 80% que no tenga nada, puede ser que sea el 15% que caiga en la cama, o puede ser el 5% en que no me puedas ni ver en cuidados intensivos, primo. Así es que discúlpame, no voy a ir a tu casa. Eso se llama manejar riesgo. Y así tenemos que aprender a vivir durante los próximos meses hasta que tengamos una vacuna que esté disponible para todos. A ver, vamos a tomar unas 10 minutos de pregunta, señor Asensio. Por favor, gracias por su atención. De acuerdo, doctor Huerta. Pasaremos a una ronda final de preguntas del público que podrán ser formuladas a través de nuestra plataforma Facebook y la sala Zoom. Doctor Huerta, ¿es necesario el uso de protector facial para salir a comprar? Por lo general lo uso porque se había difundido que la COVID-19 se puede contraer por las membranas mucosas de los ojos. No obstante, denoto que la gran mayoría de la población no lo usa y no sé si deviene en una exageración el seguir usándolos. Muy bien, perfecta, excelente pregunta. A ver, después de lo que hemos hablado, si voy a un mercado en el que casi no hay gente, cerrado pero amplio, me voy a quedar poco tiempo, 15, 20 minutos, menos de 15, sé lo que voy a comprar rápido. Y yo uso mi mascarilla bien puesta, la regular. ¿Para qué voy a usar la careta? No tiene sentido. Pero si, por ejemplo, tengo que ir a visitar a mi primo al hospital y yo sé que en ese hospital hay muchos casos de COVID y voy a pasar por pasadizos, de repente allí sí me conviene. De repente si me voy a subir a un ómnibus que está lleno y que los controladores no guardan, no acatan la ley de que estén espaciados y voy a estar apretujado, de repente sí me conviene.
¿Ve? Eso que les he dicho, el riesgo, responde a esa pregunta. De acuerdo, doctor. ¿Qué tan probable es el contagio de COVID-19 a través de superficies, rejas, paredes o el portón, ¿no? Las manijas. Muy Y bien. hay otra pregunta asociada en la que dice, si tengo una lesión, una herida en la mano y toco esta superficie, ¿hay riesgo de contagio? Muy bien. Hasta ahora no se ha demostrado ruta a través de la herida. ¿Ok? Que el virus entre a una herida, eso no está demostrado. Así como tampoco se ha demostrado que si yo como el virus, una comida contaminada, no me voy a contagiar. Tampoco está demostrado que las relaciones sexuales puedan contagiar este virus, a pesar que han encontrado el virus en el semen. La vía más eficiente, como lo dijimos al comienzo, es la respiratoria, que sí existe por tocar, sí existe. Por eso el lavado de manos y la limpieza de superficies es importante. Y acá un concepto importante. Si yo estoy en mi casa y a esta casa no entra nadie, ¿qué necesidad tengo yo de estar todos los días limpiando con lejía los mostradores y las... ¿Por qué? ¿Es que acaso el virus va a entrar por debajo de la puerta y va a invadir mi casa? Si a mi casa no entra nadie, el virus está en la nariz y en la boca de la gente. Allí está el virus. Doctor Huerta, el lema se repite o que se repetía, quédate en casa. 8 meses después, ¿la recomendación ha cambiado o debemos aprender a convivir con el virus y perder el miedo, pero siendo responsables? Excelente pregunta. No podemos quedarnos en la casa, la economía tiene que florecer, tenemos que volver a nuestros pies económicos, tenemos que salir. Por eso es que esta presentación que hice al final, ojalá que la puedan tener, está en el comercio, que en el comercio de la semana pasada, el lunes, allí está esta presentación. Manejar el riesgo, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir, pero con inteligencia. ¿A dónde voy? Como les dije. ¿Con quién voy a estar? ¿Me voy a cubrir bien? ¿Y los demás se cubren o no se cubren? Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que esto se ha politizado terriblemente, mis pacientes me dicen, doctor, yo tengo miedo de salir al trabajo. ¿Por qué? Porque mi jefe es un trumpista y él no usa mascarillas y él ha convencido a varios de los trabajadores que las mascarillas no sirven porque solamente los débiles usan mascarillas. Así dice Trump. Entonces, en mi trabajo tengo problemas. Miren, eso es lo que hay que aprender a manejar. ¿Ok? Ojalá que puedan memorizar esto de los 4 elementos. Tenemos que salir, pero sabiendo a dónde vamos, cuánto tiempo nos vamos a quedar, cuán protegidos vamos a estar. Doctor, ¿la inmunidad posterior a la infección por COVID-19 dura más tiempo que la protección que brindan las vacunas contra el COVID-19? Buena pregunta, pero no sabemos. No sabemos, no tenemos idea. Recién conocemos esta enfermedad hace 10 meses y 28 días. Entonces, los estudios que hay dicen que la inmunidad de la enfermedad puede durar, es corta, 3, 4 meses. Otro estudio ha dicho que es más larga. No lo sabemos en realidad. Y con las vacunas, recién estamos en fase 3, no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger. Solo el tiempo lo va a decir. Doctor, ¿cómo podemos alimentarnos para elevar nuestras defensas, que es el único que nos queda por el momento, muy aparte de los protocolos que estamos cumpliendo de forma cabal? Muy bien, excelente pregunta. Alimentación. Para responder a esta pregunta, hay que entender qué cosa es el sistema de defensa del cuerpo humano. ¿Qué es el sistema de defensa? ¿Es algo mágico? ¿Es qué cosa? ¿Un poder oculto? ¿Algo que está allí? No. El sistema de defensa del ser humano está compuesto de 2 elementos. Unas células inteligentes, que se llaman linfocitos, células inteligentes, que reconocen a los enemigos, a los virus en este caso, y unos productos que estas células empiezan a fabricar para luchar contra ese enemigo, que se llaman anticuerpos. Entonces, estos 2 elementos son los que forman el sistema de defensa del cuerpo, células y anticuerpos. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué hago yo para mejorar mis células y mis anticuerpos? Pues la vitamina O de olla, de comida. Una comida saludable, una comida balanceada, que tenga proteínas, hidratos de carbono, que tenga grasas, que tenga vitaminas, que tenga minerales,
va a hacer que todos esos elementos hagan que mi cuerpo forme células, incluidas las células de la defensa, y estas células produzcan sus proteínas, que son los anticuerpos. No existe ninguna, a pesar de que la gente dice, ay, tómate caldito de vaso, que eso es bueno. No, todas esas son leyendas. Lo que hay que hacer es comer comida saludable. Ahora sí, ¿qué es comida saludable? Comida saludable es la que se cocina en la casa, la que nos daban nuestras abuelas, nuestras mamás, cocinada todos los días. Un guiso, una sopa, elementos naturales, ingredientes naturales. Eso sí, por favor, no hay que comer mucho. Hay que comer pequeñas porciones y no hay que olvidarse de que todos los días hay que comer por lo menos 2 frutas y una ensalada de colores, porque allí están todas las vitaminas y los minerales. No se dejen engañar por los comerciantes que les venden vitaminas, minerales, suplementos y ese tipo de cosas que solamente les están quitando el dinero. Doctor Huertas, acá nos indican cuál sería la o las estrategias para que las escuelas puedan abrir el próximo año de manera normal. Es la epidemiología, la ciencia. Ver lo que se llaman los porcentajes de contagiados en las diversas áreas. Si, por ejemplo, hay contagio en cierta zona, en Apurímac, hay menos de 1% de contagio, esas escuelas se pueden abrir. Pero si en el Callao, por ejemplo, hay más de 10% de contagio, allí hay que proceder con más cuidado, ¿no? Entonces tiene que estar guiado, tiene que ser regionalizado, pero guiado por lo que se llama la prevalencia de la enfermedad en el lugar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro expositor y a ustedes nuevamente por su tiempo y participación. Queremos instar a los y las asistentes a este evento que tienen a disposición la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, 0800 15 170, y el chat de la Defensoría en nuestra página web, para que puedan enviar sus quejas y pedidos de intervención. Muchas gracias nuevamente. En nombre de la Defensoría del Pueblo, quisiéramos extenderles nuestra invitación para que puedan acompañarnos en nuestros siguientes webinars que serán anunciadas en nuestras redes sociales. Hasta entonces, doctor Huertas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes también. Gracias, el agradecido soy yo. Gracias por permitirme dirigirme, como dije al comienzo, a la familia de la Defensoría del Pueblo, una organización a la cual respeto muchísimo. Gracias, buenos días, y no se olviden, tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que aprender a manejar el riesgo de acuerdo a los 4 elementos que hemos descrito hoy día. Gracias, señor Asensio. Hasta la próxima. Muy buenos días con todos.